Bienvenidos a Cuento Kids. En una pequeña casa de grandes ventanas vivía Kai, una niña con una imaginación tan vasta como el cielo. Para Kai, el mundo no era solo lo que se veía a simple vista, era un lienzo lleno de posibilidades. En lugar de ver un árbol con sus ramas marrones y hojas verdes, ella veía un baile de tonos esmeralda, ocre y destellos de luz. Una pared aburrida y blanca era para ella un mural en blanco, esperando por dragones que exhalan humo de colores o por jardines flotantes. Kai no tenía miedo a la creatividad, y sus manos siempre estaban listas para tomar un pincel. Su refugio era una pequeña habitación llena de lienzos, tubos de pintura de todos los colores del arco iris y jarrones con pinceles de todos los tamaños, algunos gruesos y desordenados, otros finos y afilados. Pasaba horas pintando, sumergida en un mundo que solo ella podía ver. Con cada trazo, llenaba sus hojas de papel con cielos de violetas y rosas, océanos donde los peces tenían alas y bosques donde los árboles sonreían. Su corazón latía con alegría con cada gota de pintura, porque pintar era su forma de hablar sin usar palabras. Sin embargo, a medida que Kai crecía, una sombra comenzó a acechar su alegría. Un día, mientras hojeaba un libro de arte, se sintió abrumada por los dibujos que veía. Las líneas eran perfectas, los colores se mezclaban sin un solo error, los paisajes parecían fotografías. Kai miró su propia obra, una pintura de un paisaje que veía desde su ventana. Un árbol un poco chueco, un cielo con una pincelada de más, una flor que no parecía una flor. «No es perfecto», murmuró con una tristeza que se sentía más gris que cualquier color. «Mis dibujos nunca serán tan buenos como estos». La frustración se apoderó de ella. Volvió a intentar dibujar el paisaje de su ventana, pero esta vez cada trazo le parecía un error. El sol no era lo suficientemente brillante, el río no fluía con la gracia que ella imaginaba. Se esforzaba por hacer líneas rectas, por no salirse de los bordes, por hacer que todo se viera exactamente como en el libro. Pero cuanto más lo intentaba, más decepcionada se sentía. Un nudo de tristeza se formó en su pecho. Con un suspiro de derrota, arrugó su hoja y la tiró al cesto de basura. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sentía que había perdido su magia, que sus pinceles ya no eran sus amigos. Cansada y desanimada, se acurrucó en su cama y cerró los ojos. Sus pinceles, ahora silenciosos en su jarrón, parecían compartir su tristeza. El mundo de colores de Kai se había vuelto, por primera vez, un lugar sombrío y lleno de dudas. Con la última lágrima rodando por su mejilla, Kai cayó en un sueño profundo y muy especial, un sueño donde la magia de la pintura estaba a punto de mostrarle su verdadero significado. En el sueño de Kai, algo maravilloso comenzó a suceder. Un suave resplandor llenó la habitación, y de su jarrón salieron flotando 3 de sus pinceles. No eran los mismos de siempre, sino que parecían vivos, vibrando con una luz propia. El primer pincel, con cerdas de un brillante amarillo sol, se presentó con una voz alegre. «Soy el pincel rayo de sol», zumbó. «Pinto con alegría y colores brillantes». El segundo, con cerdas suaves como una nube, danzó en el aire y dijo: «Soy brisa de viento, mis trazos son fluidos y libres». El último, con cerdas de un profundo color azul nocturno, susurró: «Y yo soy gota de lluvia, pinto con tonos de misterio y tranquilidad». Los pinceles le sonrieron a Kai. Con un movimiento mágico, la invitaron a levantarse y la llevaron en un viaje increíble a través de sus propios dibujos que ahora cobraban vida. Volaron sobre el bosque de su primera pintura, donde los árboles chuecos se veían perfectos y los pájaros que había dibujado con un solo trazo cantaban de verdad. El pincel, rayo de sol, brillaba sobre las flores que Kai había pintado con timidez, llenándolas de una luz deslumbrante. El pincel, rayo de sol, la llevó a un jardín flotante que Kai había dibujado una vez. Era un lugar tan alegre que las flores parecían reír. «Mira», dijo el pincel,
tocando con sus cerdas una mariposa que Kai había pintado con alas de un color un poco raro. No es perfecta, pero su alegría es contagiosa. Kai lo vio con asombro. Su dibujo, que a ella le parecía defectuoso, estaba lleno de una vida que nunca había imaginado. Luego, el pincel brisa de viento la guió sobre un océano que Kai había dibujado con líneas fluidas, creando movimientos y formas elegantes. Las olas que Kai había pintado tímidamente ahora se elevaban y danzaban. El pincel le mostró cómo, al permitir que su mano se moviera libremente, sin la presión de la perfección, había capturado la verdadera esencia del movimiento. «El arte no es sobre líneas rectas», susurró Brisa de Viento. «Es sobre la libertad de tu imaginación». Finalmente, el pincel Gota de Lluvia la llevó a una ciudad de caramelos que había pintado en un día triste. Los tonos eran tranquilos y un poco misteriosos. El pincel le mostró que incluso los momentos de tristeza y los colores oscuros podían ser hermosos en el arte. La magia de la pintura no está en la perfección, sino en el sentimiento que pones en cada trazo, dijo. Cada pincelada es una parte de ti misma, y no hay una forma correcta de pintar tus emociones. Kai se dio cuenta de que no importaba si sus dibujos no se parecían a los de los libros. Lo que importaba era que venían de su corazón, y eso los hacía únicos y especiales. Su frustración se disipó como una nube de tormenta, reemplazada por la cálida luz de la comprensión. La verdadera magia no estaba en los pinceles, sino en el poder de su propia imaginación. Kai sintió una luz cálida y reconfortante. Sus ojos se abrieron lentamente. Ya no estaba en el mundo de sus dibujos, sino en su propia habitación, con el sol de la mañana colándose por la ventana. Sus pinceles seguían en el jarrón, pero ahora los veía con una nueva perspectiva. Ya no eran solo herramientas, eran amigos, cada uno con una voz que ella podía escuchar en su corazón. Tomó el pincel Rayo de Sol, lo mojó en un vibrante color amarillo y pintó un círculo brillante en la esquina de una hoja en blanco. No se preocupó por si era perfecto, simplemente sintió la alegría de crear. Con el pincel Brisa de Viento, hizo líneas curvas y fluidas, creando la sensación de un suave aire moviendo las ramas de un árbol imaginario. Y con el pincel Gota de Lluvia, añadió unos toques de azul profundo que le dieron a su dibujo una atmósfera de tranquilidad. Que ya no buscaba la perfección. Se divertía, se reía con sus pinceladas imperfectas y se asombraba de lo que su imaginación podía crear. Tomó una hoja nueva y, esta vez, pintó el paisaje que veía desde su ventana, pero con un toque de su propia magia. Añadió pájaros que cantaban notas de colores y flores que brillaban con luz propia. El río no fluía con líneas rectas, sino que danzaba y salpicaba con pequeñas estrellas. Se miró a sí misma, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa radiante. El arte era su forma de compartir su mundo interior, de mostrar a los demás la belleza que veía en las cosas que otros consideraban ordinarias. Y, en su corazón, sabía que la magia más grande de todas no venía de un sueño, sino de la valentía de pintar con su propia luz. Y como una estrella fugaz ha llegado el final, no olvides darle like y suscribirte.